El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Domènech y Pablo Guerrero. Como no queríamos faltar a nuestra promesa, hace unos días, en el especial del año 2016, dijimos que íbamos a volver para el fin de Semana de Reyes con un especial de Harry Potter, especialmente centrado en la figura de David Heyman, que es el productor detrás de toda la saga basada en el universo de J.K. Rowling. Y bueno, como decía, como no queríamos faltar a la promesa, aquí estamos. Espero que los Reyes se hayan portado bien, que os hayan traído todo lo que hayáis pedido, sin excederos, que no está la cosa para pedir mucho. Quiero saber a ti, por ejemplo, Nani, ¿qué te han traído? Hola, Emilio. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Pues a mí lo que me han traído un reloj. Un reloj que yo no es que no suelo llevar, siempre llevo las muñecas al aire, no estoy acostumbrado, pero es un reloj muy bonito, así que me lo tendré que poner. ¿Y a ti qué? A mí nada. Nosotros somos en casa más de Santa Nicolau, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre original? No, es San Nicolás, ¿no? Yo creo. Eso es, San Nicolás. Pues sí. Ya sé que no es muy español, pero es que a mí siempre me ha gustado más por eso de poder disfrutar. Es que no sé si a ti te resultaba un fastidio cuando te regalaban en Reyes y al día siguiente o 2 días después tenías que empezar el colegio. No sé si te daba bajona eso a ti. A mí sí. No, daba mucha bajona, efectivamente. Lo que pasa es que aquí en Alcoy ya sabes que la cabalgata de Reyes Magos es cosa muy grande, entonces los regalos fuertes siempre los hemos hecho en Reyes Magos. Era como el día especial en Alcoy, ¿sabes? Entonces, además nosotros los abrimos por la noche, a diferencia del resto de España, porque como los pajes suben con las escaleras a los balcones y demás, la tradición marca que los regalos se tienen que abrir por la noche, que es cuando los pajes entran en las casas. Entonces es un poco diferente a cómo funciona. He visto vídeos. He visto vídeos ahí de las escalerillas en medio de la calle. Muy curioso, muy curioso. Es la cabalgata más antigua del mundo, ¿no? Dicen. Exactamente. Eso es verdad. Exactamente, está bien. Tenéis mucha tradición en Alcoy, ¿no? Con esto de moros y cristiano, con esto de cabalgatas. Estamos muy chapados a la antigua, tío. Me gustaría hacer una encuesta para ver cuánto de racistas somos y cuánto de clasistas, porque yo creo que también de clasismo hay mucho aquí, pero creo que lo he dicho alguna vez, que parece un pueblo de estos catalanes muy marcados por las clases y demás, ¿no? Pero no sé, tiene su encanto aún así. Yo creo que es un pueblo que le falta un poco todavía adaptarse al nuevo mundo. Bueno, no pasa nada. Espero que tú estás haciendo una buena labor porque se adapten al nuevo mundo y se adapten al podcast, que me consta que estás difundiendo la existencia del podcast y de las valoraciones por iTunes en tu pueblo. Cada iPhone que cojo lo robo y postito. Aunque no lo escuchen, ellos valoran. Esto funciona así, hombre. Hay que ser amables con Anísimo. Tú deberías hacer lo mismo por Málaga, ¿eh? En la feria de Málaga te pones ahí a robar iPhones y al lío. ¿Que no sería nada novedoso? Pero, ¿que no sería nada novedoso lo de robar o lo de... ¿Lo de mangar en la feria? Ah, ya, vale. Eso. Muy bien. Ahí, alargando estereotipos andaluces. Eso, por supuesto. Pero nos está quedando ya un poquito la introducción un poquito larga. Hoy por fin dedicamos ya el Harvey a Harry Potter, que bueno, es verdad que por segunda vez, ¿eh? No sean mentirosos tampoco. Sí. ¿Por segunda vez por qué? Porque ya lo grabamos una vez, pero... Sí, es verdad. Esto va a ser un poco... lo editaremos y lo publicaremos el año que viene en versión extendida, porque va a haber muchas partes que se van a quedar fuera del montaje final. Nada a lo que Warner Bros. DC no esté acostumbrado. Pero bueno, toca ya hablar de la franquicia Harry Potter, pero sobre todo vamos a tirar desde el lado más
propiamente dicho desde la industria, que nos gusta a nosotros aquí analizarlo en Harvey, y vamos a hablar de David Heyman, un hombre del que tú eres muy fan, porque me acuerdo hace 2 o 3 años que no paraste de dar la chapa con Paddington. Sí, una película que se parece muchísimo a las primeras películas de Harry Potter. Sobre todo tiene esa magia infantil que se apreciaba un montón en las 2 primeras películas dirigidas por Chris Columbus, de las que hablaremos un poco más adelante, después de la primera narración. Pero me parece que David Heyman es un tío muy, muy, muy listo, que ha sabido adaptar obras británicas o marcas británicas al mercado norteamericano y hacerlo a través de sus pactos con otras productoras o los grandes estudios de Hollywood, en este caso con Warner Bros. Pero es una relación que ha fructificado muy bien y de la que hablaremos más adelante. Pero yo creo que lo importante es que los oyentes sepan que la figura de David Heyman es imprescindible para haber llevado a cabo la saga de Harry Potter y la forma en la que ha llegado a todos los espectadores del mundo y se ha convertido en el fenómeno en el que se ha convertido. Evidentemente, la pluma de J.K. Rowling ha tenido una relevancia fundamental, pero David Heyman ha sido la figura clave en conseguir que esta saga acabe llegando a los cines y de la forma en la que ha llegado. Así que, dando paso a la narración, tengan claro que David Heyman es una persona muy importante y a la que le debemos muchos agradecimientos. En los años 60, Londres se ve invadida por un fenómeno cultural a raíz del periodo de austeridad que Reino Unido había vivido tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En honor a la emisora de radio pirata del mismo nombre, la revista Time le pone título al movimiento: Swinging London. En los prolegómenos de este éxtasis cultural, Norma y John Heyman ven nacer a su hijo David. La fecha marca 26 de julio de 1961. Heyman nace en una familia muy cinematográfica. Su padre, John, trabaja como escritor, agente y productor, tanto en cine como en televisión, con clientes de la talla de Richard Burton o Elizabeth Taylor. Tear me to pieces all night. That's perfectly okay. That's all right. You can stand it. I cannot stand it. You can stand it. You married me for it. La madre de David, Norma Heyman, había cambiado su carrera de actriz para pasarse a la producción. De hecho, en 1983 se convertiría en la primera mujer británica en producir un film por su cuenta y llegará a trabajar en películas como Miss Henderson presenta o Las amistades peligrosas. David empieza su carrera en el cine como runner haciendo recados para películas de los 80 como Ragtime, de Milos Forman o Pasaje a la India, de David Lean. Cuando termina el instituto en la prestigiosa Westminster School de Connecticut, en Estados Unidos, David empieza sus estudios universitarios en Harvard, donde se especializa en historia del arte y aprovecha sus vacaciones para trabajar como runner en algunas otras películas. Al acabar en Harvard, David se toma un periodo sabático para viajar por el mundo, otra de sus grandes pasiones, hasta que al final se traslada a Los Ángeles y empieza a trabajar en Warner Bros. Como ejecutivo creativo. Al finales de los 80, Heyman acepta una oferta de United Artists donde ejerce de vicepresidente del estudio, pero no termina de cuadrar su futuro en ese trabajo y acaba por abandonar su puesto y ponerse a viajar otra vez. En esta ocasión se pasa 6 meses por Vietnam, Corea y Japón. Tras ese viaje, Heyman valora la posibilidad de abrir un restaurante japonés o de empezar una carrera como subastador de arte, pero al final vuelve a sus inicios y se echa a la aventura de la producción independiente en Nueva York. Es allí donde produce su primer largometraje, Juice, una película sobre 4 jóvenes afroamericanos del barrio de Harlem, en Nueva York, protagonizada por el rapero Tupac, que moriría 4 años en adelante en un tiroteo todavía no resuelto. Otro de los títulos que Heyman produce en su etapa neoyorquina es The Day Trippers, una simpática comedia de bajo presupuesto dirigida por el debutante Greg Mottola, que más adelante dirigiría Super Salidos.
what you saying, yo. Still with my 9 milli with the Billy, yo. When I be on the mic, yes, I do my duty, yo. While up in the club like we while in the studio. Don't wanna violate, nigga, really and truly, yo. My main thug, nigga. Pero aunque Heyman adora Nueva York, sus primeros trabajos no le dan suficiente dinero y decide finalmente mudarse de vuelta a Reino Unido. Muchos amigos le dicen a Heyman que volver a Londres significaría echar a perder su carrera, pero David ve la oportunidad de aprovechar su experiencia en Estados Unidos para actuar de puente entre ambos mundos cinematográficos. En 1996, Heyman funda su propia productora, Heyday Films, en lo que sería el paso determinante para el futuro mágico y adinerado que le esperaba a Heyman en los años siguientes. La vuelta a casa de Heyman coincide con el intento por parte de varios productores británicos de remover los cimientos de la industria cinematográfica del país, aprovechando el éxito reciente de Trainspotting o de 4 bodas y un funeral. Love is all around me, and so the feeling grows. Entre ellos están el fundador del mítico estudio Ealing Studios, Barnaby Thompson, o el agente de estrellas como Kevin Spacey o Kate Blanchett, Charles Finch. Además, el gobierno de Tony Blair, chutado hasta arriba del eslogan Cool Britannia, también empieza a destinar más incentivos fiscales y subvenciones a las producciones cinematográficas de Reino Unido. La primera producción de Heyday Films es Ravenous, una comedia de terror y canibalismo protagonizada por un treintañero Guy Pearce. Y actor favorito de Nanísimo. Pero la idea de Heyman es trabajar con los estudios de Hollywood, de ahí que uno de sus primeros acuerdos sea con Warner Brothers, donde ya había trabajado antes y con quienes se compromete a buscar material británico para adaptar al cine. Warner por entonces estaba buscando algo parecido a la franquicia de James Bond, una idea británica que pudieran exportar a Estados Unidos y convertir en un éxito del mismo calibre. En los meses siguientes al acuerdo con Warner Bros. Y en busca de esa posible franquicia de toque british que pudiera rascar muchos dólares, una de las productoras de Heyday Films, Tanya Segachian, lee un artículo sobre un libro llamado Harry Potter y la Piedra Filosofal. En Heyday alguien coloca el manuscrito del libro, que todavía no había sido publicado y estaba escrito por una desconocida J.K. Rowling, en el pilón de libros de baja prioridad, hasta que la por entonces secretaria de Heyman, Nisha Party, decide llevárselo a casa. Al acabarlo, Party convence a Heyman del valor de la novela y el productor, pese a detestar el nombre, se funde el libro de Rowling en una noche y embarca a la joven productora en el sueño mágico de toda una generación. Harry Potter empieza su camino hacia la gran pantalla. Ahora mismo que estamos inmersos en la nueva carrera hacia los Oscars, hay una película que está sonando mucho que se llama Figuras Ocultas. Esta película cuenta la historia original de 3 mujeres afroamericanas que fueron esenciales en que Estados Unidos tuviera posibilidades de finalmente poner en órbita, no sé cuál sería, qué Apolo sería, no me acuerdo ahora, Nanísimo, el Apolo no lo sé. ¿El que llegó a la luna o otro? El que finalmente, en plena lucha por la guerra espacial con la URSS, con la Unión Soviética, es que ahora mismo no me acuerdo. Pero te cuento esta anécdota porque ahora mismo, X años después, se ha recuperado esta historia original y se está poniendo en valor la existencia de estas 3 mujeres que estaban muy escondidas, por eso de Figuras Ocultas. Y aquí en Harry Potter a lo mejor pasa algo parecido, porque claro, estamos dedicando el podcast a David Heyman, cuando en realidad la figura oculta, que podría decirse, es Nisha Party, que es la secretaria, por entonces, secretaria de David Heyman, y como hemos oído en la narración, es la que se lleva el manuscrito a casa, se lo lee una noche y al día siguiente vuelve y le dice a David, léete esto, que aquí hay un filón. O sea que, ojito, aquí quiero dejar constancia de esto para que luego nos acusen, hay que ver. Aquí la figura oculta claramente es Nisha Party, aunque bueno, le vamos a dedicar el podcast por razones obvias a David Heyman. Ya hemos oído en esta narración
ya tenía una carrera no muy grande antes de Harry Potter, pero sin duda él cinematográficamente hablando va a ser conocido y durante muchos años más por su importancia a la hora de levantar este proyecto del universo mágico de J.K. Rowling, porque al final ha estado ligado a las 8 películas y, como iremos más adelante, va a seguir ligado en la nueva franquicia de Animales Fantásticos. Así que, una vez ya introducido a la persona de David Heyman, yo creo que podríamos hablar un poquito de lo que fue el origen de estas primeras películas de la franquicia. El origen con la piedra filosofal, con la cámara secreta. No sé, Nanísimo, que tú me cuentes, que sé que eres muy fan de la primera, que la consideras una película muy navideña. No sé, coméntame. A mí lo que me parece muy importante es que teniendo en cuenta cómo fue la gestación de la producción, sabemos que David Heyman estaba pensando llevar una franquicia importante a Warner Bros. De cara a que, pues, a tener una especie de negocio entre una major de Hollywood y ellos como productora británica. Entonces es una relación en la que ambas partes tenían que salir ganando y que aparte se extendiera a lo largo de muchos años. Lo que me parece clave es que David Heyman encontró un material que no solo le iba a posibilitar hacer muchas películas, sino que además se iba a convertir en un fenómeno que yo creo que el germen de ello está incluso no solo en el hecho de conseguir películas para niños, que al fin y al cabo son películas que consiguen llevar a las salas a muchísima gente, porque por un lado tenemos las grandes superproducciones que ahora tienen éxito, como los superhéroes, con esos PG-13 que consiguen que muchas familias vayan al cine, pero sobre todo muchos hombres vayan al cine, porque demográficamente hablando siempre van más hombres. Pero en el caso de Harry Potter hablamos de una película o de una saga que iba a todo el mundo, y sobre todo durante la producción de la película fue cuando se fue rodando esa bola de nieve que hizo que, por un lado, las novelas se convirtieran en un fenómeno y se llegara al estreno de la película con una expectación acojonante. Y luego la otra parte de esa semilla, yo diría que está en esas películas de los años 80 que se habían perdido de alguna forma a mediados finales de los 90 y que vino muy, muy bien en el año 2001. Pensemos que Harry Potter y la piedra filosofal se estrenó en noviembre de 2001 con ya el fenómeno de las novelas explotado, pero también con ese atentado en las Torres Gemelas de septiembre de 2001 que me parece que determinó mucha parte del legado cinematográfico de algunas de las películas que veríamos más adelante, pero por otro lado sí, porque si lo vamos a ver luego, que las películas a partir de la cuarta son todas mucho más oscuras, pero sin embargo estas dos primeras se antepusieron, yo creo, a la crisis de esperanza que había en el país y daban una forma de escapismo casi absoluta de ese cine aventurero de los años 80 que tanto gustó generacionalmente y que se ha convertido en cine de culto. Y ahí tenemos los ejemplos de los Goonies o de La historia interminable, por ejemplo. Pero esto, pues yo creo que recuperaba parte de esa esencia y aparte la renovaba de una forma mucho más mágica en todos los sentidos y aparte con un encanto, con una elección de casting increíblemente buena, no solo por las estrellas británicas que acabaron reclutando, sino aparte también por esos absolutos descubrimientos de los jóvenes, pues empezando por Emma Watson, que acaba de sacar esa muñeca con el frontón, la pobre, y luego llegando a un Daniel Radcliffe, creo que se pronuncia Radcliffe, ahora no me acuerdo, pero que ha hecho unas selecciones muy, muy interesantes en los últimos años y que se ha convertido quizá no en un gran actor, pero sí en un actor que ha dado pie a que muchos proyectos lleguen a buen puerto, porque estoy seguro que si no fuera por él y por la presencia de Paul Dano, una película como Swiss Army Man, que se estrenó este verano en Estados Unidos y que es una delicia de peli, además muy, muy divertida, en la que él hace de muerto, esa película nunca habría sido posible si no fuera por su participación. Y que el tío esté dispuesto a ser una persona muerta que se tira pedos y escupe agua por la boca, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que nunca habría sido posible si no fuera por su participación. Así que, en general, casi todo son buenas noticias en lo que refiere a la primera película, pero tú que la tienes más reciente, que la acabas de ver hace nada, has hecho ese maratón espectacular por el cual estamos grabando el podcast este día,
quiero que me cuentes cuáles fueron tus sensaciones, pero las mías cada vez que veo esa película es que me da una alegría y sobre todo con esa música de John Williams que me recuerda a la Navidad, no solo por el hecho de que se estrenó por esas fechas y me trae esa nostalgia de la época, sino aparte también porque tiene esos momentos de reencuentro y de amistad y de familia, aunque es verdad que él es un huérfano, pero no sé, tiene todos esos momentos muy, muy especiales, edulcorados además por todo ese diseño de producción impresionante, que a mí convierten todo en un universo que me lo encuentro por primera vez con los ojos y no solo a través de la lectura. Y luego aparte con ese sonido y con esas voces, no sé, para mí son una amalgama de elementos diferentes que le hacen una película que para mí es muy especial en mi vida y que la sigo viendo con muchas ganas y con mucha felicidad, que es lo mismo que pasa cuando me llega la Navidad. Pero cuéntame qué es lo que te pareció a ti la última vez que la viste. No, yo antes de entrar a valorar las películas quería hacer un apunte sobre Daniel Radcliffe, ahora que has valorado positivamente cómo ha estado y está desarrollando su carrera. Y es que yo creo que en el caso de Daniel Radcliffe lo más importante es que ha conseguido sobrevivir al personaje, que es algo que no ha podido decir muchos actores y actrices de sagas tan mastodónticas como las de Harry Potter. Me estoy acordando ahora de Mark Hamill, que es verdad que ahora lo hemos recuperado para la causa, pero bueno, Mark Hamill no consiguió sobrevivir a su Luke Skywalker. O, por ejemplo, Orlando Bloom en El Señor de los Anillos, que tuvo El Señor de los Anillos Pirata del Caribe, pero no hizo poco más. Entonces, y bastante ha conseguido Daniel Radcliffe consiguiendo sobrevivir a esta franquicia. Y ya entrando en las películas, me gusta que menciones que La Piedra Filosofal bebe mucho de este cine ochentero, porque la verdad es que la Piedra Filosofal yo la vi en su momento hace ya 15 años, luego la he recuperado alguna vez, pero no es la película que más veces recupero porque claro, es al final la película más infantil y la que conforme yo voy creciendo, pues más difícil se me antoja ver, ¿no? Pero ahora viéndola esta semana, forma un buen díptico con La Cámara Secreta, ambas dirigidas por Chris Columbus, y es totalmente lo que dices de que es una película que bebe de los 80 y yo creo que por eso eligieron a Chris Columbus. Querían hacer este tipo de cine que era cine amable, ingenuo, positivo, como tú dices, esto que luego con el cine post 11 de septiembre ya cambió, pero como esta película estaba en proyecto antes, pues se nota en el diseño de producción, se nota en la elección de John Williams, porque John Williams le debemos a él casi todas las bandas sonoras importantes de los años 80 y de principios de los 90. A Chris Columbus, de nuevo, que estaba guionista de los Goonies, que tú has mencionado, Solo en casa. Entonces, al final, las dos primeras películas de Harry Potter forman un díptico de ese cine de los 80 con el que mucho hemos crecido, como digo, ingenuo, que realmente... Un cine muy luminoso también, ¿no? Es la palabra que yo usaría. Me gusta mucho. Sin duda, además, la película tiene la segunda quizás La Cámara Secreta menos, pero tiene unos amarillos y unos dorados muy presentes, sobre todo en La Piedra Filosofal. Y sí, y es lo que tú dices, aventurillas, ¿no? No hay un peligro quizás real, o es como los villanos de los Goonies, ¿no? Que eran un poco, pues eran hasta torpes. Al final el villano de la primera película, que era el profesor Quirrell con ese turbante, que era un tartamudo que daba incluso, pues no infundaba terror. Penilla. Sí, entonces David Heyman y todo el aparato logístico detrás de la franquicia, pues quisieron enfocar estas dos primeras películas con lo que tú dices, con un cine que bebiera dirigido... También tiene sentido, dirigido a esos niños de 11, 12 años, que por aquel entonces teníamos, tanto tú como yo, más o menos, y que habíamos crecido con este cine que tú mencionas. Entonces, al final, nos estaban dando
pues lo que nosotros habíamos mamado en nuestra infancia. Ahora que se lleva tanto la recuperación de la nostalgia, pues digamos que Chris Columbus, David Heyman, a principios de siglo hicieron un pequeño paréntesis y nos dieron una pequeña recuperación de la nostalgia. Sí, y de todas maneras, Así es lo que dice Heyman en muchas entrevistas cuando le preguntan sobre la elección de Chris Columbus como el primer director, porque él podría haber tomado una decisión mucho más arriesgada, pero me parece que la elección de Columbus es sin duda alguna una elección conservadora y que la película en sí misma también es una película bastante conservadora en las formas, que al final acaba siendo un éxito, que al final acaba siendo la película que ahora vemos con nostalgia y nos encanta y que nos aporta, es lo que decía yo antes, que es, a mí felicidad por lo menos. Pues aunque nazca de ese conservadurismo, al final ha dado pie a que se tomaran decisiones mucho más arriesgadas, como es la tercera película, que es El prisionero de Azkaban, y que estoy casi seguro que es la película que más te ha gustado de esta revisita que has hecho de la saga. Pero yo, volviendo un poco antes de retomar, me parece que una referencia que se me acaba de ocurrir, porque has mencionado Solo en casa, a mí los árboles de Navidad y ese reencuentro con la madre es algo que me parece que se parece muchísimo, pero algo que se parece de forma bestial y que creo que vas a estar de acuerdo conmigo es la relación entre el personaje de Macaulay Culkin en Solo en casa y la vagabundo de las palomas en Nueva York en la segunda película. Se parece mucho a la relación con Hagrid. Harry Potter y Hagrid. Y Hagrid, correcto. total. Y además animales de por medio también, ¿sabes? Que con el hipogrifo luego en la tercera película, no sé, pero me parece que hay ahí me da la sensación de que hay un germen similar en la forma, al menos en la que se rueda esa relación y se compromete esa amistad, aunque es cierto que en las novelas también está presente, ¿no? Pero es algo que me acabo de acordar ahora y me parece que tiene muchas similitudes. Sí, y bueno, y ahora que mencionas Solo en casa, en este caso hablemos de secuelas, porque en Solo en casa 2, que acababa, bueno, casi al final con ese reencuentro, ¿no? de Kevin, de Macaulay Culkin con su madre en ese árbol de Navidad de Nueva York, porque la madre dice, ¿dónde puedo encontrar a mi hijo? Pues en el mejor árbol de Nueva York. Y es un reencuentro muy Rockefeller similar. Plaza. Eso es un reencuentro muy similar al final de la cámara secreta, cuando están todos ya comiendo en su última comida en el salón, en el gran comedor, y abre las puertas Hagrid, porque claro, Hagrid había sido considerado culpable por eso de la apertura nuevamente de la cámara secreta, y él abre las puertas, todo el mundo se vuelve y él empieza a andar y se dirige al elenco protagonista, al trío protagonista, y todos se funden en un abrazo. Eso es que totalmente es el cine del que estamos hablando, el cine de 80, principios de los 90, cine Columbus, en el que él ha sido un maestro en eso, y es algo que, bueno, que en el libro principalmente no está, o sea, no da tanto esa sensación, porque además no es el final, en el libro no es ese final, pero digamos Columbus apuesta por este final porque es lo que él lleva adentro, es su cine, y es, como dices, pues una elección conservadora. Y cuando más se nota que Columbus como director es conservador es cuando ves El prisionero de Azkaban, que tú antes mencionabas, porque claro, si ya de manera individual las películas de Chris Columbus pues resultan ciertamente conservadoras, cuando ya la comparas con la entrada a la saga de un director como Alfonso Cuarón, que creo que es la antítesis del conservadurismo, cinematográficamente hablando, pues es una locura. Totalmente. Es decir, por ejemplo, ahora me acuerdo del prisionero de Azkaban, cuando Ron y Hermione, porque la hemos visto en versión original, para poder acordarme bien, porque yo sé que los oyentes latinos odian que digamos Hermione aquí en España, es Hermione, pero bueno, que nos perdonen. Pues cuando los dos iban al pueblo, a Hogsmeade, y Harry se quedaba en el castillo porque no tenía la autorización. Bueno, pues la utilización que hace de planos Alfonso Cuarón tú dices, esto es otro nivel. O sea, cuando él desde el torreón del castillo, detrás del reloj principal, y ve a sus amigos despedirse, hay unos planos, la cámara se abre de una manera que tú dices, es que hasta ahora estamos en Harry Potter 3, en El prisionero de Azkaban, y yo no había visto hasta ahora este tipo de decisiones. Ahí es cuando más se nota que Chris Columbus es un director totalmente conservador. Otro apunte que también se nota, y que yo, claro, al ver las películas seguidas te das cuenta, y lo he tenido que buscar porque digo, no me cuadra que sea la misma, es el hecho del vestuario.
Y claro, buscándolo, di con él y digo, tiene totalmente el sentido del mundo. Porque a pesar de que es verdad que las 2 primeras películas de la saga fueron diferentes equipos de vestuario, en la tercera entró la que sería la encargada de este área durante ya toda la saga. Estoy hablando de Gianni Temime, o Gianni Temime, que no sé cómo se pronuncia. Entonces, ella, cuando entró a la saga, habló con el director, con Alfonso Cuarón, que era necesario dar una vuelta de tuerca a la indumentaria de los protagonistas. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas las 2 primeras películas, es que en todo momento van con el traje, van con el uniforme. Claro, que es verdad que en los libros esto era así, pero visualmente es súper pobre. Es decir, en todo momento vemos las túnicas negras, la corbatita de los colores de la respectiva casa. Eso visualmente es muy pobre. Entonces, cuando entra esta mujer, Gianni Temime, decide dar un giro y es cuando empezamos a ver a todos los actores, pues vemos ya las túnicas no se las ponen, se ponen esas camisas blancas con las corbatas negras desabrochadas, vemos mucha indumentaria de calle. No voy a hablar del famoso jersey rosa de Hermione en todo el tercer acto de la película, y es algo que se repite a lo largo de la saga y se repite porque esta mujer, Gianni Temime, sigue durante toda la saga. Entonces, es verdad que, y es lo que hablamos muchas veces cuando hablamos de adaptaciones cinematográficas, es verdad que hay que ceñirse al guión, al libreto original, al libro, al material original, pero tú tienes que primar que estás ante una película y que una película tiene un poder visual, audiovisual, que un libro no lo va a tener. Entonces, es verdad que en las 2 primeras películas, además, se consultó con la propia J.K. Rowling, la indumentaria de las túnicas y tal. Querían ser fiel a los libros, pero hay que ir más allá. Entonces, el hecho de el vestuario unido a un cambio de director de fotografía, en este caso, que aunque parezca mentira, no es Emmanuel Lubezki, el director de fotografía que acompaña a Cuarón. En este caso es Michael Ceresin. Pero el hecho de un director más que es muy bueno potente, también, Michael es Ceresin. muy bueno, sí. Pero el hecho de un nuevo director de fotografía, un director que no sea nada conservador, y el hecho del vestuario, estos 3 detalles ya te cambian y hay una evolución que tú dices, es que estoy viendo La Cámara Secreta, que creo que es de 2002, y El prisionero de Azkaban, que es de 2004, que son 2 años y es que parece que han pasado 20. Y cuando la ves seguidas, como yo la he visto esta semana, es que es increíble que hayan pasado solo 2 años porque no lo parece en la luz, de nuevo, en la indumentaria, en los tipos de planos, en cómo se mueve la cámara. Entonces, al final, es verdad que las 2 primeras películas que dirige Chris Columbus, argumentalmente, narrativamente, no te exige mucho, porque al final son películas más pequeñitas, ¿no? Pero conforme la saga ya avanza, ya necesita de un plus y bueno, yo creo que hacen bien. Ahora mismo no recuerdo si es Chris Columbus el que decide salirse de la saga o directamente es la propia productora la que decide no contar con él. Pero en cualquier caso es una buena decisión porque si bien hay que decir que Columbus sentó las bases de la franquicia, lo cierto es que su recorrido no podía ser mucho más largo. Sí, y me parece que en el contexto de la industria también es cierto que, aunque es una decisión muy arriesgada de poner a Alfonso Cuarón, al final se vio por qué el hecho de poner a Chris Columbus tenía tanto sentido, ¿no? Porque al final El prisionero de Azkaban fue la película menos taquillera de toda la saga. Así que, de alguna forma, vemos cuáles son las consecuencias de tomar una decisión de este calibre. Sí, es verdad que es la película quizás también es la película menos fiel al libro y yo conozco a muchos fans de Harry Potter que esto le disgusta. A mí la tercera parte me parece una locura y mira que es totalmente original. Todo el juego de cuando tienen que viajar con el giratiempo y hay unos Harrys del pasado, un trío protagonista en la cabaña de Hagrid y luego está Hermione y Harry cuando han viajado que le lanzan estas... pues no sé, unas piedrecitas para que se den cuenta de ciertos aspectos que están ocurriendo en la trama. Esto es totalmente original, pero sin embargo funciona de manera maravillosa. Yo recuerdo cuando vi esto en el cine, que yo estaba diciendo, un momento, ¿qué está pasando? Porque claro, cuando uno ve una película que controla totalmente el material,
narrativo, y de momento, de repente se lo cambian, dice, un momento, ¿qué está pasando? Esto no es lo que yo conozco, pero aún así funciona de tal manera, pues solo queda alabar a la elección del director. Y, por cierto, hay que decir que Cuarón venía de dirigir Y tu mamá también, que es una de las mejores películas coming of age, ese género que a ti tanto te gusta y que por tanto tendrás que ver tarde o temprano, Y tu mamá también. Y entonces era una elección... Sí, que no la he visto. Para que no lo sepa, por cierto, para que no lo sepa, que coming of age es pues las películas que hablan de crecer, cuando sobre todo en la época de la adolescencia, pero es una forma de decir coming of age es llegando a la edad. Exactamente. Para que no sepa que es más un género sobre todo dedicado a la parte de la adolescencia. Sí. Y en El prisionero de Azkaban es el origen de esto, porque ya se va intuyendo ciertas relaciones entre algunos personajes que en el futuro terminarán en relaciones sentimentales. Entonces tiene totalmente sentido la elección de Cuarón. Como dices, no era una elección fácil, y finalmente también, como dices, ha sido fue la película menos taquillera de la saga. Eso supongo que influyó que luego para la siguiente película, para El Cáliz de Fuego, se volvieran de nuevo, no sé, quizás ciertamente más conservadores con la elección de Mike Newell. Que Mike Newell era el que estaba pensado para hacer la primera película, pero que luego se cambió por Chris Columbus. Y de todas maneras también se ha dicho muchas veces que parece que la película de Mike Newell es la más fallida, porque parece que es la que más se aleja del tono de Harry Potter y al final es más una rom-com que una película coming of age, que era lo que se venía viendo en la tercera. Yo no sé qué te pareció la última vez que viste El Cáliz de Fuego, porque yo es verdad que hace muchísimo tiempo que no la veo, y lo que más reciente tengo es la aparición de Claire de la Fleur. Sí. ¿Lo he dicho bien? No Fleur de la Cour. Eso. Pero de todas maneras, pero volviendo un poco a lo que decías tú del coming of age y de la decisión transgresora de poner a Alfonso Cuarón y del tema del vestuario, me parece que es importante ver cómo en muchas sagas cinematográficas pasa algo muy curioso, ¿no? Que a veces decisiones que son meramente relacionadas con el presupuesto o con el hecho de intentar salvar una oportunidad, porque Alfonso Cuarón igual puede dirigir ahora, pero no puede dirigir más adelante, pero es algo que al final termina teniendo sus consecuencias no solo en cómo va a lucir la saga, no solo en el dinero que va a hacer la taquilla o en el presupuesto o en la elección del diseñador de producción, del diseñador de vestuario o del director de fotografía, sino aparte también en la misma esencia de la película, de lo que significa. Y en este caso, lo que significa Harry Potter, el prisionero de Azkaban, es el cambio de la adolescencia. Y ahí tienes lo que decías tú del vestuario. En el colegio tú estás acostumbrado a llevar tu uniforme y lo llevas impoluto, porque eso es como tienes que en los primeros años de colegio tienes que llevar el uniforme tal y como es, pero luego llega la adolescencia y entonces te apetece ya desabrocharte un poquito más la corbata, o luego te apetece ponerte ropa más de salir por la calle. Entonces me parece que ese cambio, ese punto de inflexión es clave no solo en materia de industria y cómo se arriesga David Heyman a la hora de elegir a Alfonso Cuarón como director, sino aparte también por el hecho de las decisiones que se van tomando cuando te conviertes en un adolescente, porque es el momento en el que tú empiezas a tener un control mucho más general de tu vida, ¿no? Y las decisiones que tomas pues acaban teniendo sus consecuencias no solo en tu forma de relacionarte con la gente, sino aparte también en la forma en la que te comportas o en la forma en la que luces, ¿no? En la forma en la que te vistes. Así que puede ser una decisión que al final ha tenido sus consecuencias en taquilla, pero también como digo, y valga redundancia, en la esencia de la película, que es al final lo que ha transformado la saga y la ha convertido en algo tan fascinante y con puntos o con altibajos tan grandes. Pues sí, porque como dices, después de esta película, la de Cuarón, pues llegó la película de Mike Newell, que es El Cáliz de Fuego. Me decías ahora que me ha parecido al verla esta semana. Me he reconciliado ciertamente con ella, porque es verdad que no tenía muy buen recuerdo. Pero lo cierto es que yo creo que es una película, o más bien es un libro difícilmente adaptable. Es hostil de adaptar, y te digo por qué. En las dos primeras películas, las de Chris Columbus, estamos hablando, que lo sepa el oyente, vamos a hablar en dos apartados, primero de las 4 películas y luego de las 4 restantes, por eso estamos mezclando en todo momento las 4 películas primeras. En las dos primeras películas dirigidas por Chris Columbus, se echa en falta, por lo menos el lector evidentemente de Harry Potter, y aquí voy a hablar con mucho cuidado porque no quiero caer en la problemática de fan del libro, no me gusta la adaptación,
que tanto critico, pero sí se echa en falta quizás una presencia más de un elenco más coral, que eso los libros lo tienen en todo momento. Pero ¿esto por qué es? Porque al final estamos hablando de libros muy largos, es verdad que los 2 primeros no, pero son libros que se van haciendo más largos conforme avanza la trama, y entonces al final para tú adaptar eso, pues tú tienes que centrarte en pasar, en trasladar al guión pues los puntos claves que van a permitir que la película individualmente avance y que el universo, porque son 7, que serían 8 películas, tenga sentido en todo su conjunto. Claro, eso te hace que tú tengas que obviar muchos detalles que enriquecen el universo creado por J.K. Rowling. Muchos personajes, por ejemplo, en las 2 primeras películas, y además al tenerlo fresco esta semana me sorprendió, hay la relación de Harry con, por ejemplo, con los gemelos Weasley, con otros compañeros de Gryffindor como Dean Thomas, como Seamus Finnegan, que eso en el libro se ve, esa relación, esa en la película no existe. ¿Por qué? Porque son detalles que no van a lo principal, y claro, la película tiene que ir a lo principal. Entonces, en este caso, la 4ª película es tremendamente hostil. ¿Por qué? Porque es una película en la que es Harry más individual que nunca, porque al final, como es, digamos que no hay un misterio que resolver que hace que Harry requiera la ayuda de sus compañeros, de Ron, de Hermione, al final es 3 pruebas que él debe afrontar solo. Es la película más individual y se te queda simplemente una película de 3 pruebas, porque apenas se ve, no sé si en esta película hay partido de Quidditch, que creo que no. No hay, no sé, las relaciones de personajes de la propia casa Gryffindor en la sala común, que eso enriquecía siempre mucho los libros. Aquí en las películas no se ve tanto. ¿Por qué? Porque claro, aquí hay 3 pruebas que son las que concentran la película, y luego la última, que es la resurrección o la vuelta, el regreso de Voldemort. Eso te obliga al final que es una película distinta a las demás. Aquí es Harry siempre bastante solo frente al mundo, enfrentándose a sus miedos, enfrentándose a las pruebas. Rara vez aparece el apoyo o la presencia de Hermione o Ron, salvo quizás la excepción de que en esta película los personajes de Ron y Harry se enfadan por los celos del Weasley. Entonces es una película ciertamente hostil porque es atípica dentro de las 8 películas, de los 7 libros de Harry Potter, en los que Harry siempre está rodeado de amigos, de compañeros, y en esta película siempre va muy por su cuenta y no es... no sé, creo que es eso, la película más hostil por el hecho de que es una película diferente en estructura. No sé tú cómo lo ves y cómo la recuerdas. No, yo la verdad es que no la recordaba tan individual, porque me acordaba sobre todo de la fiesta de celebración en la que Hermione se cabrea con Ron. Sí, correcto. Sí. Entonces, lo tengo un poco difusa. Sí que me acuerdo de las pruebas, tengo más memoria de la última que de las anteriores, pero en general la tengo como una de las películas menores, pero no en la magnitud que lo fueron las siguientes. Y es lo que toca en la siguiente parte del podcast. Ahora, viendo un poco, lo que vamos a ver ahora es la vida durante Harry Potter, y vamos a pasar ya a lo que fueron las 4 siguientes películas de la saga, que a mí me parece que es el punto más bajo, pero también es verdad que le acaba lo que es la saga de Harry Potter en el punto quizá también más alto. Así que sin más dilación, vamos con ello. El fenómeno literario de Harry Potter era ya imparable para cuando el rodaje de Harry Potter y la Piedra Filosofal se pusiera en marcha en septiembre del año 2000. Warner Bros. Y Heyday Films, que le habían comprado los derechos de las 4 primeras novelas a J.K. Rowling por $1 millón y todavía sin saber el fandom que despertaría en los años venideros, ya se olían el éxito que tenían entre manos. Para las labores de dirección, Heyman prueba la opción británica a través de Mike Newell,
el director de 4 bodas y un funeral. Y para el libreto tantea al guionista de esa película, Richard Curtis, que 3 años después dirigiría Love Actually. Pero tras la negativa de Newell, Heyman se deja llevar por Warner y acaba trayendo a uno de los guionistas del estudio para escribir el guión. Steve Kloves, que habitualmente recibía adaptaciones potenciales de Warner Bros., se muestra interesado por la novela de Harry Potter y tras una reunión con J.K. Rowling en la que deja convencida a la escritora, Heyman le ficha para escribir la primera película de la saga. Una vez Kloves termina el libreto, Heyman y Warner empiezan negociaciones con Steven Spielberg, quien incluso les habla de Haley Joel Osment para el papel de Potter. Pero tras 2 largas reuniones no se ponen de acuerdo y Spielberg acaba dirigiendo a Osment en Inteligencia Artificial. La elección definitiva acaba siendo Chris Columbus, el director de las películas de Solo en Casa, que tenía probado historial taquillero y de películas infantiles. Según el propio Heyman, Columbus era la apuesta más segura, pero también uno de los directores que realmente mostró pasión en el proyecto y que fue capaz de asentar los cimientos de la franquicia. A través de Heyman llega el diseñador de producción Stuart Craig, que había trabajado con la madre de Heyman en Las Amistades Peligrosas y que con Harry Potter afronta su proyecto más ambicioso. Cuando Craig conoce por primera vez a Rowling y le pregunta sobre la geografía de Hogwarts, la escritora dibuja en un A4 un mapa extraordinariamente completo del Colegio de Magos. Craig utilizaría ese croquis 10 años en adelante. Warner, que apuesta mucho dinero en la producción, mantiene una estricta vigilancia sobre Heyman durante los meses de preproducción y del rodaje de la película, de ahí que el productor tomara sendas tan conservadoras en comparación a las siguientes entregas. Heyman se juega mucho con la película e incluso tras un par de años ya metido en los rodajes de los 2 primeros largometrajes, el productor todavía vive en la habitación de invitados de su hermana. A la espera de que se confirme el éxito de la franquicia, Heyman se muda con su novia Rose y los 4 hijos que ella traía de un matrimonio anterior. Pero en noviembre de 2001, Harry Potter y la Piedra Filosofal llega a los cines de todo el mundo y recauda más de 960 millones de dólares, lo que la convierte en la 4ª película más taquillera de la historia del cine hasta ese momento. Las 3 siguientes películas siguen sendas similares y tanto saga cinematográfica como literaria, tanto varitas como túnicas de Gryffindor, convierten a Harry Potter en uno de los fenómenos culturales más importantes del mundo contemporáneo. Harry Potter y la Orden del Fénix sería la 5ª entrega de esta saga y traería una nueva novedad con un cambio de director, que sería ya el 4º de la saga, tras las 2 primeras de Chris Columbus, Alfonso Cuarón y Mike Newell. Llegaría David Yates, que a la postre se ha convertido como una persona esencial a la hora de configurar el universo Harry Potter y sobre todo el universo, digamos, mágico de J.K. Rowling, ya que ha sido el director de Animales Fantásticos, va a dirigir también su secuela y previsiblemente va a dirigir toda la franquicia entera. Él parece que no tiene necesidad de explorar nuevos universos, de dirigir otro tipo de películas. Él, por cierto, cuando Warner Bros. Lo ficha para la saga, tampoco es que tuviera una filmografía muy extensa. Él era conocido por su labor en la miniserie State of Play, que esta miniserie es la que luego Kevin MacDonald hizo una película con Russell Crowe
Rachel McAdams y Ben Affleck, de esto de, ¿no?, la corrupción de la política y el periodismo, en el que hacía Russell Crowe, interpretaba al periodista, y él, bueno, tuvo muy buenas La miniserie, críticas. por cierto, que tenía un reparto espectacular, que salían Kelly MacDonald, que salía James McAvoy jovencísimo, Bill Nighy, que sería luego famoso, o por entonces, por Love Actually, y David Morrissey, que es un actor británico muy infravalorado, que algunos lo pueden conocer. Yo diría, así películas que ha hecho hace poco... No, que salió como The Governor en The Walking Dead, que es por lo que le conoce muchísima gente. Sí, Pero cierto. Pero vaya, que en resumidas cuentas, lo que está claro es que David Yates salía de esta cantera impresionante que siempre se cultiva muy bien, la cantera de la televisión británica, que de ahí hemos visto salir absolutas estrellas de la dirección como son Joe Wright, el director de Expiación, que salió de la tele, o ¿cómo se llama el director del Discurso del Rey? Que ahora no me sale. Tom Hooper, que también salió de la tele. Así que son estos directores súper elegantes y labrados muy bien técnicamente, que al final se han hecho su hueco en televisión, y David Yates fue uno de ellos. Quizá no el más elegante de todos, pero sí un director que al final ha sabido congeniar la saga de Harry Potter con el cine a través sobre todo de las últimas 2 películas. Pero yo quiero que me cuentes qué te parecieron esas 2 primeras partes que dirigió él, porque yo son las que menos recuerdo y sobre todo las que peor recuerdo tengo. Si eso tiene sentido. Bueno, yo antes de comentarte, quería decirte que igual que dices que las miniseries británicas son una cantera de actores, yo creo que la franquicia Harry Potter es todo lo opuesto, ¿no? Es, digamos, el lugar donde ya actores consolidados van a no sé... Cementerio de elefantes. Cementerio no, porque no es un lugar donde van a morir, pero digamos que es que si eres alguien en el cine británico, por lo menos durante la década de 2001-2011, si eras alguien tenías que aparecer. Y de hecho, varios actores de los que tú has hablado salen en la saga. El propio Bill Nighy era el ministro de magia en el último libro, era Rufus Scrimgeour. Y la propia Kelly MacDonald era la Dama Gris, el fantasma de Ravenclaw. O sea que de 4 nombres que has dicho, 2 aparecieron en la saga. Y por cierto, yo tengo siempre este jueguecito que es, siempre que pongan una película británica en televisión, si es británica tiene que aparecer alguien que haya actuado en la saga. Y es muy difícil que tú te encuentres una película británica... Muy difícil que no. No. Es que es imposible que no aparezca, yo que sé. Es que, vamos, en los últimos años, cuando La teoría del todo, El discurso del rey, es que todas las películas estas británicas que llevan a los Oscar, todas tenían actores que han aparecido en la saga. Lo que te da, al final, lo que te deja ver que, bueno, que la saga ha sido más importante a nivel de representación de la realeza británica, cinematográficamente hablando, de lo que a nosotros nos pudiera parecer, porque claro, para nuestra generación, la tuya y la mía, pues, como es Maggie Smith, pues será siempre McGonagall y la abuela de Downton Abbey, pero claro, luego te pones a rascar y dices, no, que tiene, no sé si tiene 2 Oscar incluso. O sea, era gente muy tocha en la industria del cine, hablando mal y pronto, y que todos quisieron participar de este fenómeno que, no sé, porque quizás así lo sentían como propio. No en vano, J.K. Rowling siempre dejó claro que eso de Haley Joel Osment interpretando a Harry Potter, nanay. Un actor británico, 100%. Y bueno, ya entrando en la valoración de las películas, que tú dices que no recuerdas mucho, es verdad que no sé si David Yates le cuesta o digamos que necesita cierto rodaje a lo largo de la franquicia para tomar el mando de la saga. Yo creo que finalmente lo consigue, porque sus 2 últimas películas, digamos, las 2 partes de las Reliquias de la Muerte, yo la he visto y es que ya para mí rivalizan incluso con El prisionero de Azkaban como la mejor película, porque yo las 2 partes las considero una, si bien no quizás como en calidad de director, en la faceta de director, porque me parece que hoy en día tutearte con Alfonso Cuarón me parece difícil, pero sí como película el díptico final es maravilloso y confirma lo que tú decías, que la película a lo largo de la saga, las películas, quiero decir, han dado unos tumbos de cierta irregularidad con picos bajos
y picos muy altos. Si bien es cierto que yo creo que los picos bajos tampoco han sido tan bajos, porque no creo que haya una película de Harry Potter que tú digas qué película más desagradable o qué mala es o no me aporta nada. Sinceramente la podríamos catalogar de película menor, pero en cambio luego hay películas que son muy buenas y bueno, ahí está Las Reliquias de la Muerte parte 2, que tuvo su momento, que parecía que podía ser hasta nominada al Oscar, no sé si recuerdas esto. Sí, me acuerdo. Pero que finalmente se quedó. Hablando de La Orden del Fénix, yo creo que La Orden del Fénix también sufre, no sé si es la película peor valorada, bueno, no me voy a meter en Final Affinity porque en ese caso será El prisionero de Azkaban, pero no sé si entre la crítica fue la peor valorada, pero lo que yo sí creo es que es el guión más flojo, pero no es tanto culpa del propio guionista, que ahora mismo no recuerdo si esta es la película que no hizo Steve Kloves, porque lo hemos mencionado en la narración, que Steve Kloves escribe todas las películas menos una, porque le dio una ventolera y se quiso quitar de en medio, pero luego volvió. Pero sí quizás es el guión más flojo, ¿no? Es la historia que menos fundamento tiene, no hay... bueno, recordarás que aquí todo el transcurso del libro era en torno a que Voldemort necesitaba una profecía, que eso llevaba al final al enfrentamiento en el departamento de misterios del ministerio, porque al final es verdad que la propia profecía entra en la categoría de MacGuffin, porque es una profecía como podría ser otra cosa, pero sí da la sensación durante toda la película que el guión, la historia nos está llevando a un sitio simplemente porque en este caso la historia global tiene, digamos, unos capítulos futuros pensados y entonces tenemos que pasar por este capítulo intermedio antes de llegar al futuro. Yo creo que esa sensación ya estaba en el libro y está en la película. Yo creo que eso perjudica mucho a la labor de David Yates, porque claro, al final, más allá de la batalla final, que bueno, que eso sí hay que decir que es la primera gran batalla que vemos en la saga, con este enfrentamiento entre mortífagos y la Orden, pero al final yo creo que el problema principal de esta película es eso, es ese aspecto de episodio que le ha pasado, por ejemplo, este verano a la última de Star Trek Beyond, que daba una sensación de episodio alargado de televisión que tú dices, bueno, pues es entretenido, es agradable, pero no sé, no forma, no es como algo menor dentro de un conjunto mayor. Más allá de eso, no me aporta. Yo creo que ese es el principal problema de la Orden del Fénix. Ya la labor de David Yates en el plano directivo, no sé, no lo veo tan problemático, más que nada porque 2 o 3 días antes había visto la labor de Chris Columbus. Entonces, claro, como ya te digo, más conservador que Chris Columbus no hay. Yo creo que la Orden del Fénix es superior en muchos aspectos al díptico de Chris Columbus. Es, de nuevo, en el tipo de planos, de nuevo en la fotografía. Seguimos con lo que hemos hablado antes de la vestimenta, que hace que enriquezca mucho más los colores. Si bien es cierto que esta Orden del Fénix por momentos es azul, igual que el Misterio del Príncipe, que es la 6, es verde. Sí, es el color que más recuerdo yo. Yo la recuerdo por los colores. Y por películas también bastante oscuras, ¿eh? Pero luego también lo que decíamos antes, ¿no? Que al final las consecuencias del 11S, que se notaron muchísimo en la cinematografía estadounidense, es algo que también luego se extendió a las películas de Harry Potter. Al mismo tiempo, es verdad que las novelas también se hicieron más oscuras, pero también porque las novelas se escribieron por esa época, se escribieron más adelante. Entonces yo creo que una cosa lleva a la otra y al final pues se han ido retroalimentando de alguna forma. Pero sí que es verdad que luego dieron... Yo las tengo que repasar, igual estos días sí que me hago esa revisita a la saga, que es una palabra que digo hoy mucho y te burlas de que la diga, por cierto, que ahora me estoy acordando porque la he dicho ya 2 veces. Pero luego, volviendo a la primera parte de esa última parte, Reliquias de la Muerte parte 1, no sé si te doy la sensación a ti de que es la película más introspectiva de todas, porque es la sensación que tengo yo desde la última vez que la vi, que es esta película que se dedica mucho más a los personajes y sobre todo a esa relación del trío protagonista entre Ron, Hermione y Harry.
y que al final avanza mucho más en lo que respecta a su amistad que en las 3 o 4 películas anteriores, porque decías tú que a partir de Cáliz de Fuego fue en un término mucho más individualista y luego quizás esas 2 siguientes películas se convirtieron más... Sí, bueno, no, en el Cáliz de Fuego digo, como excepción. El Cáliz de Fuego sí, no, claro, no, pero lo que te iba a decir, que esa fue individualista, pero que las siguientes 2, sobre todo has dicho La Orden del Fénix, era una película más episódica. A lo que me quiero referir es a que son películas que al final no se centraban tanto en los personajes como sí en otros términos, pues puede ser o el MacGuffin o el hecho o Harry Potter en sí como protagonista. Y sin embargo luego llega una película como Las Reliquias de la Muerte parte 1 que se dedica muchísimo más a lo que es la psicología o la relación entre los personajes y claro, es un cambio que se nota y a mí me parece que fue un regalo total para los fans y que dio pie a ese final de la saga que es la parte 2 de Las Reliquias de la Muerte, que está a la altura de lo que podíamos esperar, ¿no? Es un cierre, a mí me parece magnífico, muy épico, quizá no tan épico como la novela, porque la novela es impresionante en ese aspecto, porque el asalto al castillo, el asedio al castillo es muy emocionante sin parar y quizá en la película no lo sea tanto, pero sí que hay esa sensación de buscar, lo leía el otro día en Film Affinity, que no sé quién lo había escrito, que sí que es verdad que se nota un poco la sensación de buscar esa escena final, pero que sí que las hay, y varias, y hay épica y hay emoción, o sea que dentro de lo que cabe me parece que Yates ha hecho un buen trabajo, pero es cierto que esas 2 primeras películas que dirigió yo las necesito volver a ver porque es que las recuerdo muy poco y sobre todo me acuerdo de los colores e incluso de haber un distanciamiento con respecto a las novelas que no me termino de gustar, pero son referencias que hago que pueden estar completamente equivocadas por el hecho de que las vi hace muchísimo tiempo. Así que te voy a dejar paso a ti, que termines esta conclusión de las películas para poder pasar al futuro, pero vamos, mi conclusión es esa, que el díptico primero y el díptico último fueron los mejores, con esa excepción del Prisionero de Azkaban, que es una película maravillosa. Vale, yo 2 puntos, dos temas. Sí, yo sí tengo que decir que David Yates yo creo que sí ahonda o sí profundiza en la relación de personajes, y eso cuando te veas las películas ya verás cómo ocurre, porque vemos, bueno, la Orden del Fénix de hecho forman el ejército de Dumbledore que van a practicar defensa contra las artes oscuras en la sala que viene y va, en la sala de los menesteres, y ahí vemos cómo hay una relación entre los personajes y vemos ahí la amistad que se palpaba en los libros y que las películas, yo creo que por cuestión de tiempo y de ahorrar metraje, no quiere profundizar. Y yo creo que David Yates sí empieza en esa labor que quizás originó Cuarón, que Mike Newell no pudo tocar en exceso por el tema de la estructura hostil que te he dicho del Cáliz de Fuego, pero David Yates sí es verdad que sí empieza a tocar con las teclas, juega mucho también con la comedia, con el amor adolescente. De hecho, en estas 2 primeras películas de David Yates, estoy diciendo, la 5 y la 6, es cuando Lavender Brown, una estudiante de Gryffindor, se enamora perdidamente de Ron Weasley, y están todas las escenas estas de los 2 besuqueándose y Hermione muerta de celos. Es decir, juega mucho además potencia la vis cómica de Rupert Grint, el actor que interpreta a Ron Weasley. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que David Yates sí opta por profundizar más en la relación de los personajes. Lo que pasa que, como dices, la primera parte del cierre es otra cosa. No sé si se reunió con Terrence Malick antes de rodarla, pero es una película totalmente atípica dentro de las 8 películas. Yo sé que a mucha gente no le gusta, que incluso le aburre, que le parece alargada. A mí me parece, y además, te digo la verdad, yo la saga, las 8 películas, la he visto durante una semana. Me he visto una película por día, pero el díptico final me lo he querido ver seguido para ver cómo funcionaba, y no sabes lo bien que funciona. Son 4 horas y media. De verdad, a lo mejor es que yo soy muy fan, pero funciona muy, muy bien. Todo ese momento en el que, bueno, que Harry, Ron, Hermione, el trío protagonista están deambulando, digamos, por el bosque, porque no saben cuál es el siguiente paso que dar de la misión que le han encargado. Hay ahí unos momentos contemplativos, unos momentos de soledad.
Además es en este momento en el que se produce la pelea entre Ron y Harry, que Ron se va y se queda Hermione y Harry solos y tienen ese baile en la tienda de campaña que no está en el libro, pero que tiene todo el sentido. A mí, de hecho, el baile me parece uno de los grandes momentos de la saga de Harry Potter. Sin duda. Seguro. Porque además es el mejor, el momento que más recuerdo de esa primera parte de las Reliquias de la Muerte. Y si es que se ha quedado, quizá para muchos que les parece una película muy coñazo, pero si la revisitan de nuevo, vamos, estoy seguro que les parecerá una gloria. Sí, porque además es un momento que te dice muchas cosas. Te dice, ya es el máximo ejemplo de una amistad forjada a lo largo de los años entre Hermione y Harry, y que en ningún momento de la saga, y esto es importante recalcarlo, en ningún momento de la saga hay ni más mínimo rastro de tensión sexual, ni resuelta ni por resolver entre ambos personajes, que siempre es muy recurrente eso de si la amistad entre un chico heterosexual y una chica heterosexual es posible. En el caso de estos dos personajes, sí, y en ningún momento dudamos de ello. De hecho, en esta escena del baile, alguno podría decir, es que parece que se van a besar, pero creo que no es eso lo que toca. Es un momento en el que los dos comparten la soledad ante lo que les ha ocurrido, porque claro, ha estallado la guerra, ante lo que les viene, porque claro, le han encargado la misión de matar ellos digamos, al gran villano, a Voldemort. Entonces, un momento de soledad y en que los dos comparten su soledad. Harry ya sabemos que es un personaje que lo ha perdido todo, no tiene familia, o sea que siempre se ha sentido muy solo. En este caso, Hermione, al principio de esa película, vemos cómo tiene que desmemorizar a sus padres, es decir, le borra cualquier rastro de su existencia y de sus vidas. Además, se acaba de discutir con que es la persona a la que ama. Entonces, los dos comparten esa soledad. Y luego, por otro lado, este momento también sirve un poco para definir lo que es el personaje interpretado por Emma Watson, que digamos que es la prolongación del personaje de Dumbledore, porque no sé si lo sabes, pero Dumbledore está bastante mal considerado en ciertos grupos de fans de Harry Potter, porque no es tan bueno como lo parece. Muchos le acusan de que es una persona que considera que el fin justifica los medios. Es colaboracionista nazi. No, en el sentido de Dumbledore representa el bien mayor, ¿sabes? Por el bien mayor hay que sacrificar todo. Entonces, todo eso lo vemos en el recuerdo que Snape le da a Harry, en el que conocemos que Dumbledore ha estado usando a Harry durante tantos años porque sabía que el objetivo final era que ambos se enfrentaran y murieran. Entonces, al final, Dumbledore es una persona que considera que el fin justifica los medios y no le importa usar a Harry y no le importa quitarse el de en medio, porque como bien vemos al final de la sexta película, él hace un pacto con Snape para que lo asesine y todo para dejar que todo el mundo se crea, que Voldemort se crea que Snape sigue de su lado. Entonces, en este caso, ese momento de intimidad representa muy bien lo que es el personaje de Hermione, que en ese sentido opta quedarse con Harry porque ella considera que el bien mayor es derrotar en este caso al Señor Tenebroso, antes que irse con su amor, que sería, ¿no?, lo más impulsivo y lo que muchos a lo mejor haríamos en esa situación. Entonces, ese momento de soledad lo comparten los dos y yo creo que es un momento mágico dentro del universo Harry Potter y que está muy bien introducido. Además de eso, yo creo que la película tiene muchas escenas, no sé si decirlo de acción, pero digamos que ocurren muchas cosas que justifican que la película haya tenido que ser dividida en dos partes, porque Harry Potter, ahora mismo no recuerdo si fue Harry Potter o fue Crepúsculo, cuál de las dos fue la que sentó las bases de esto de dividir su última película en dos partes. Crepúsculo es de 2008, 9, 10 y 11, o sea que por ahí yo creo que fue Harry Potter primero, pero yo creo que Harry Potter es la única que lo justifica y la única que ha tenido éxito, porque Crepúsculo tuvo éxito económico, pero es un desastre. No sé si tú terminaste de ver la saga Crepúsculo. No la terminé. Pero bueno, luego es verdad que los Juegos del Hambre, de alguna forma, yo creo que sí que puede estar un pelín justificado, aunque es verdad que la última parte quizás sea la más floja de todas las películas. A mí es que las dos sin sajos me parecen bastante flojitas, ¿eh?
No, sí, sé. comparadas con las anteriores está claro que sí, sobre todo en Llamas, que puede que sea la mejor de todas ellas, pero es verdad que Sin Sajo, en la primera parte sí que veo ese círculo que se cierra, aunque es verdad que acaba de forma un poco abrupta, pero en general sí que lo veo un poco justificado. Aún así, es verdad que el mejor ejemplo, sin duda, y por ahora, lo ha puesto Harry Potter. Hombre, es que tú ves la saga y tú tienes que... A falta de ver Divergente. A falta de ver Divergente. Correcto. Es que ya te digo, y viendo las dos películas juntas, que son 4 horas y media, tú piensas que tú tienes, tienes lo que es la búsqueda de los Horrocruxes, que creo que son 4 los que les queda. Eso ya te implica metraje. Además, el director, es verdad que el director opta por meternos ahí una trama contemplativa de los 2 amigos en el bosque, que eso se lo podría haber obviado, ¿no? Pero es que yo creo que aporta muchos matices y aporta un cariz diferente a lo que es la película y la saga. Pero luego tienes la entrada en Hogwarts, la batalla de Hogwarts. Es decir, es que en el último libro además de ser el más largo, es que ocurren muchas cosas y eso en cine es muy difícil de trasladar. Esto, por ejemplo, me recuerda siempre a la anécdota de por qué El Hobbit está dividido, ¿cómo era? El Hobbit, que es un libro, está dividido en 3 partes y El Señor de los Anillos, que es un libro, tiene una parte cada libro. Vale, yo siempre digo lo mismo. Si bien es cierto que en El Hobbit han metido mucho relleno, han metido contenido original, cualquiera que se haya leído El Señor de los Anillos sabe que cada 15 páginas hay 5 que te puedes hacer y quitarlo porque argumentalmente no aportan nada, porque es descripciones. Bien hecho el efecto de sonido de las hojas cortadas, ¿eh? Claro, evidentemente. Es decir, 5 páginas de descripción audiovisualmente en una película que son 5 segundos de una panorámica, ¿no? Sin embargo, las acciones Correcto. son mucho más difíciles y mucho más largas de comentar. Entonces, al final, Las Reliquias de la Muerte no solo es un libro más largo en extensión de páginas, es que es un libro en el que ocurren muchísimas cosas. Y de verdad, no se me ocurre una manera de poder resumir todo lo que ocurre en una película de 2 horas y media o casi 3 horas. Entonces, por eso yo digo que es de las pocas veces que yo estoy de acuerdo con una división y que al final ha tenido éxito. Hablando ya de la segunda parte de la Reliquia de la Muerte, bueno, yo creo que esa es la parte más espectacular. Yo creo que incluso podríamos comparar este díptico con Kill Bill, ¿no? Quizás Kill Bill 1, que es... Lo que pasa es que es al revés, ¿no? Kill Bill 1, el volumen 1 era la más violenta, ¿no? Y Kill Bill 2 era Y la otra era más aventurera, introspectiva. Sí, exactamente. Era más diálogos, ¿no? Esto ocurre al revés, pero al final, como le ocurre a Kill Bill, que si te ves Kill Bill 1 y 2 seguidos funciona de maravilla, yo creo que en este caso también funciona en el caso de la Reliquia de la Muerte. Y bueno, como dices, la segunda película es, pues eso, es la batalla final, lo que todos los fans durante años estuvimos esperando, y yo creo que está muy bien resuelto. Ahora mismo ya no recuerdo si me emocionó más que en el libro, como tú dices, porque ya es verdad que hace tiempo que no me leí el libro, pero ahora viéndolo ahora, con el tiempo, yo creo que está muy bien diseñada, yo creo que han pasado 5 años y visualmente no hay muchos peros, porque tú sabes que en 5 años vuelves a recuperar una película y dices, madre mía, cómo canta cierto CGI, por ejemplo, cómo cantaba el CGI de El Troll en la primera película. La Piedra Filosofal, que eso era terrible. Pero yo creo que es una película que puede envejecer muy bien, el díptico final, y además es una película, como ya te digo, valiente, y yo por eso no tengo muchos peros que ponerle a David Yates, porque si bien es cierto que al principio le costó asentarse en la saga, yo creo que al final tomó decisiones valientes, y de nuevo, esa primera parte de la Reliquia de la Muerte tiene muchas decisiones valientes, y yo creo que al final cerró la saga con éxito. Así que no me extraña que decidieran contar con él para la nueva franquicia del universo Rowling. Pues ahora lo que queda es ver qué ha pasado con ese nuevo universo de J.K. Rowling, que es Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, pero antes vamos a ver qué es lo que pasó con David Yates después de terminar la saga de Harry Potter.
tras haber recaudado con las películas de Potter casi 7.500 millones de dólares y producido en paralelo a la saga otros éxitos de la talla de Soy Leyenda o El niño con el pijama de rayas, en septiembre de ese año Warner anuncia que Heyman y Rowling volverán a colaborar en la adaptación de Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos. En esta ocasión, Rowling escribe también el guión de la película y David Yates, director de las últimas 4 películas de la saga Harry Potter, vuelve para liderar el rodaje. Ese mismo otoño, Heyman estrena en cines la última película de su amigo y director de la tercera entrega de Potter, Alfonso Cuarón. La película es, por supuesto, Gravity. Con otro éxito para Warner en el bolsillo, Heyman tiene entonces entre manos otra trilogía que cabalgar junto a Yates y Rowling, sus ahora colaboradores habituales en el mundo mágico. Pero lo que en principio va a ser una trilogía escrita a medias por Rowling y otro guionista, al final ha derivado en una saga de 5 largometrajes, todos escritos por ella. Cuenta el propio Heyman que cuando Rowling estaba a medias con el segundo guión, la escritora dijo que estaba disfrutando y sintió que había demasiado que contar como para relegar labores de libreto. Heyman, encantado con los billetes que están por venir, debe ahora probar que la magia del mundo de Rowling no se ha apagado. Tras hacer 2 películas, una de ellas maravillosa como es Gravity, que espero que la hayáis podido ver en IMAX, y si no la habéis podido ver en IMAX, que la recuperéis cuando se reestrene, porque seguro que lo hará, y con otra peli también con ese toque mágico del que hablábamos al principio del podcast como Paddington, David decidió embarcarse junto a J.K. Rowling en una nueva aventura del universo de Harry Potter, y así ha nacido Animales Fantásticos y cómo encontrarlos, que es una película de la que nosotros no teníamos demasiadas esperanzas, Moloco, ¿verdad? ¿Es verdad esto o no? Correcto, porque tiene el dudoso honor de haber lanzado uno de los peores trailers del año 2016. Así estamos de acuerdo. El tráiler que daba muchísima pena y atisbaba una película oscura y aburrida, y sin embargo ha sido prácticamente todo lo contrario, y que ha sido una película con prácticamente la mayoría de los elementos que le hemos visto a las películas de David Heyman en los últimos años, que también podríamos decir pues las películas de Harry Potter o la película de Paddington, pero que hay muchísimo de eso. También el toque british, aunque es verdad que es una película rodada en Estados Unidos, pero tenemos ese alivio cómico con el... ¿Cómo se llama el bicho ese? Que da... Es una de las cosas más divertidas que he visto yo este año en lo que respecta a superproducciones de Hollywood. Pero el caso, que al final hemos dado con una película... No sabes cómo se llama, ¿no? Porque yo es que el libro de Animales Fantásticos no me lo he leído. El Escarbato, creo que se llamaba El Escarbato. Buen nombre, mejor animal de compañía y mejor ladrón. Pero el caso es que al final hemos dado con una de las mejores películas de estudio del año, aunque es verdad que hemos tenido un año 2016 bastante flojo y que comparado con otros años igual Animales Fantásticos no habría entrado ni tan siquiera en el top 5, pero este año sí que lo hace. Y la película se lo ha ganado, aparte de por haber introducido una parte del universo de Harry Potter que tiene mucho encanto, y aparte también porque tiene un elenco protagonista que pinta muy bien para siguientes secuelas, y espero que el gordete repita, porque me parece una de las decisiones más acertadas del casting y del guión. Pero en definitiva, que han conseguido presentar un personaje como el de Eddie Redmayne, que no me esperaba para nada que fuera a ser tan... no sé cuál es la palabra, pero
achuchable podría ser una de ellas, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos ya ración extra de Eddie Redmayne en los últimos años y sobre todo a través de sus tics, que son muy repetidos, aunque lo considere yo un grandísimo actor. Pero vamos, en definitiva, que me parece una muy buena peli, muy divertida y con un ritmazo que se le puede equiparar a las últimas películas de Harry Potter. Y ahora yo solo quiero preguntarte a ti, Moloco, porque tú además te has leído el guión entero y sabes perfectamente cómo se mueve el texto de J.K. Rowling en la pantalla. Sí, me lo leí, me lo autorregalé de regalo de Reyes, ahora que decíamos... Mentiroso, entonces sí que has hecho regalo. San Nicolás, Pero a mí mismo no vale. A mí mismo no vale. No, te cuento la verdad, es que ha salido el 5 de enero aquí en España. Entonces, en realidad no me lo he regalado autorregalo, porque me lo compré el 5, o sea que no me lo regalé a mí el 6, me lo compré a mí el 5. Entonces, decirte que el guión tiene truquito, porque no creo que sea el guión que J.K. Rowling presentó evidentemente a Warner, porque es el guión tal cual calcado de la película que nosotros vemos. Y evidentemente nosotros sabemos que ha habido escenas adicionales que se han caído de montaje, y esas escenas no están en el guión que se ha comercializado. O sea que finalmente... es el guión, no es el guión original, es el guión al final que ha llegado a trasladarse en el montaje que se ha proyectado en cines. Dicho esto, yo creo que narrativamente hablando, se puede ver lo que tú dices, las diferentes pinceladas que J.K. Rowling ya utilizaba en sus anteriores obras y que veíamos en sus adaptaciones correspondientes en cine. En este caso, pues son muy inteligentes y desde principios ya nos meten de lleno en el universo con esa presencia de los periódicos, con las imágenes que se mueven, que parece un detalle tonto, pero que está bien para situarte en qué universo estás, porque claro, ahora mismo no recuerdo otras películas en las que hayamos visto este tipo de periódicos con los titulares, con la tipografía y con estas fotos que se mueven. Entonces, en ese sentido, desde el principio la película nos mete de lleno en el universo, nos menciona a un personaje que ya conocemos. Precisamente, hablando de las Reliquias de la Muerte, se habla bastante en este díptico de Gellert Grindelwald, porque fue un personaje que coincidió con Dumbledore en su juventud y que luego sabríamos que a lo mejor hubo rollito sexy entre ambos. Veremos a ver si lo vemos en esta franquicia, yo espero que sí, porque sería muy positivo. Y otra cosa que me ha gustado del guión es que ya se deja ver los andares que utiliza Eddie Redmayne en la película, su forma de comportarse con las personas. Por ejemplo, en el guión dice mucho eso de yo incomodo a las personas, y es verdad que Eddie Redmayne incomoda a las personas y a los que van al cine a ver sus películas también incomoda con esos gestitos y esas poses y esa forma de te miro pero no te miro, pero en este sentido, más allá de la chica danesa, que yo creo que es el personaje por el que le echamos todas las culpas, yo creo que en este sentido, y por lo que yo he leído en el libreto, es bastante consecuente el tipo de interpretación que ha hecho. Por ahí dicen que quizás el personaje podría tener un tipo de autismo o Asperger. También tendría todo el sentido porque, como vemos en la película, el personaje de Newton Scamander tiene dificultades a la hora de socializar con las personas, pero luego cuando se mete en el maletín y tiene que entablar relación con los animales, con sus animales fantásticos, es una persona totalmente diferente y totalmente normal, valga lo que entendemos. Sí, cuando entra normal. en su mundo y nunca mejor dicho. Exactamente. Entonces, en este sentido, yo creo que hay un acierto de nuevo en esta película, hay un gran acierto de casting, porque es muy difícil que con una primera película y nos presenten actores, muchos de ellos desconocidos. Catherine Waterston es semi-desconocida, porque es verdad que la hemos visto en cómo era, en Puro Vicio, pero digamos que para el gran público no es muy conocida. Pero yo creo que la película acierta con el casting y los define bastante bien. Al final, en 2 horas y poco de metraje, ya nos ha dejado claro cómo es cada uno de los personajes y de hecho ha conseguido incluso que
que haya shipeo, que haya mucho encariñamiento por parte de algunos y que haya muchas ganas de ver cómo van a vivir sus respectivas aventuras en las películas venideras. Evidentemente, el punto cómico de esta película la pone el Nomag o Magel, que se llama Jacob Kowalski, y luego está el personaje de Queenie Goldstein, que es yo creo que es muy difícil no enamorarse de esa sonrisa, nanísimo. Sí, porque yo antes te decía Dan Fogler, pero que es el gordete de la película, pero también es verdad que Alison Sudol, que es la actriz que hace de Queenie, es también un descubrimiento. Es una actriz que no ha salido en prácticamente nada y que si ha salido ha sido en comedias románticas y de actriz secundaria. Ella también me parece que es famosa por cantar. Sí. No, me parece, no, lo sé, pero no sé por qué digo. Que se llama Frozen o algo así. Tiene un nombre. Fine Frenzy. Frozen. Que lo estoy viendo ahora en IMDb. Frozen es Fine la película. Ya estás metiendo ahí tus meteduras, ¿eh? pero vaya que sí, que un descubrimiento. Y las sonrisas que tiene. Además es que es una robacámaras, una robaescenas. Sí. O sea, es increíble que digamos esto de robaescenas cuando a mí me parece que Eddie Redmayne es uno de los tíos que mejor absorbe la cámara de todo el panorama de su generación y que Catherine Waterston ya demostró en Puro Vicio que es una bestia. La escena, y no quiero referir solo a esa escena, pero es que la escena en la que se despelota y que se come literalmente a Joaquin Phoenix es brutal. A mí me parece una de las mejores escenas de hace 2 o 3 años, me parece que fue la película, ¿no? Aunque a ti no te guste nada, a mí Puro Vicio me parece a mí me gusta Puro Vicio, película. A mí me gusta Puro Vicio, no me gusta... ¿Ah, sí? Pensaba que no. Sí, no. A mí lo que no me gusta es el cine que está haciendo Paul Thomas Anderson de lo hago para mí porque me encanta y cada vez es un cine más, de nuevo, hostil para el espectador. Evidentemente, donde esté Magnolia, que se quite todo, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que me repugna un poco por parte de Paul Thomas Anderson. Otra cosa es que su película me gusta, igual que me gustó mucho The Master. Ahora, no es lo que yo más quiero ver de Pablo Thomas. Eso está claro. Pero bueno, ahora que dices de Catherine Waterston, es verdad que ella tiene quizás el personaje menos amable del cuarteto protagonista y quizás el que... Y que es algo que van a arreglar seguro. Porque tú piensas que Hermione tenía un personaje muy antipático en las primeras películas. O sea, quiero decir, a Hermione no la arreglaron, entre comillas, hasta quizá la tercera película, ¿no? Porque yo lo que estoy recordando ahora es que bueno, era una odiosa, sábelo todo, sí. Repelente. Sí. Claro, entonces bueno, me parece que Catherine Waterston juega en la misma liga y que vamos, que si tenemos en cuenta que esto van a ser 5 pelis, salvo que pase una divergentada y tengan que estrenar en televisión el resto de la saga, que no creo que pase jamás, pero vamos, que lo que sí que vamos a ver es que el personaje de Catherine Waterston va a tener un protagonismo y sobre todo un personaje cambiante en las próximas películas. Y si algo de esperanza hay que tener es en esa última escena en la que, bueno, no, es medio spoiler, pero bueno, no, es en que se despiden y vemos esa sonrisa o ese medio enamoramiento que me parece que es lo que se va a desarrollar en las próximas películas. Pues sí, pero esto es en el plano de reparto. Luego en el plano de historia, yo creo que tanto tú como yo lo que nos temíamos es que esto fuera un Pokémon GO, pero con animales fantásticos, y eso es lo que quizás más nos aterrorizaba del tráiler. Pero lo cierto es que luego la película va por ahí, pero luego tiene una trama paralela que digamos que es la que va a sustentar toda la franquicia. Porque al final, no sé J.K. Rowling cómo lo va a plantear, pero yo creo que Newton Scamander va a ser una suerte de Forrest Gump de la historia mágica. Porque al final la historia, bueno, Animales Fantásticos, la primera empieza en 1926. J.K. Rowling ya ha dicho que la última película, la quinta, va a acabar los años 40, que todo fan de Harry Potter sabe que ahí es cuando se produce la batalla final entre Grindelwald y Dumbledore. Entonces al final va a cubrir 3 décadas, los años 20, los años 30, los años 40, que por cierto Animales Fantásticos 2 creo que se desarrolla en 1928 en París. Entonces yo creo que Newton Scamander va a ser al final eso, es un observador, va a ser Forrest Gump viviendo aventuras, pero en el fondo, en segundo plano, vamos a ver cómo ocurren los grandes acontecimientos de la historia mágica. En este caso, pues
la primera película lo vemos. Al final, Newton Scamander es una persona que va a Nueva York porque creo que tenía que, darle el Frank, que era el ave del trueno, dárselo a alguien o dejarlo en algún sitio. Se le escapan todos sus animales, vive una aventura y en segundo plano vemos toda la historia de Graves, el personaje de Colin Farrell, que luego descubrimos, spoilers, que es Gellert Grindelwald, interpretado por Johnny Depp, y ahí vemos el origen de lo que va a ser la trama principal, que es, bueno, de momento la búsqueda de estos personajes llamados Obscurials, que son, digamos, gente mágica, pero que por el hecho de reprimir su magia, al final se vuelven, o tienen una violencia interna que no pueden controlar. Y tú decías los acontecimientos mágicos, pero no solo eso, porque los años 20, 30, 40 también se equiparan al ascenso del fascismo en Europa, que ya sabemos que el universo de Harry Potter no toca demasiado los acontecimientos naturales del mundo, pero sí que es cierto que J.K. Rowling puede aprovechar no solo el contexto histórico, la ambientación en la época en la que transcurre esta saga, sino aparte también lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Porque al fin y al cabo las películas son espejo de nuestro tiempo y J.K. Rowling, si se ha emocionado tanto escribiendo, estoy seguro que es porque le han venido muchas ideas de todo lo que está ocurriendo en este último año, en este 2016 fatídico, que no se puede igualar al 39, por ejemplo, pero sí que se puede, sí que podemos ser un poco pesimistas de lo que ha ocurrido últimamente, y ahí pues podemos aludir al Brexit, podemos aludir a Donald Trump o a lo que ha ocurrido en Turquía, por ejemplo, con Erdogan y todo el follón del golpe de Estado. No sé, han ocurrido muchas cosas y creo que eso se puede extrapolar de forma muy interesante a una época en la que Europa pues se tambaleó. Es verdad que tuvimos ese ascenso en los años 20, pero luego con la crisis del 29, la depresión y demás, pues es algo que espero que se pueda ver en esta saga cinematográfica y que se haya sido lo más conservador posible en esta primera película, pero que más adelante se tomen los mismos riesgos que se tomaron con la saga de Harry Potter a través de esa tercera película que analizábamos antes, dirigida por Alfonso Cuarón. Así que no sé si te queda algo más por decir, Moloco, pero yo por mi parte termino. Sí, ya para concluir, ahora que mencionas el hecho de que es verdad que no se ven elementos históricos reales en la saga de Harry Potter, pero sí y en la saga en este caso de Animales Fantásticos, pero sí es cierto que Harry Potter, J.K. Rowling siempre ha politizado bastante muchos sus mensajes. Ahí tenemos el ejemplo de lo que significaba Voldemort con su limpieza de sangre, que al final creo que todos sabemos a quién se estaba refiriendo, y de nuevo vuelve a ocurrir en Animales Fantásticos con este ascenso de nuevo con otra persona que pide esa limpieza de sangre. Además, en este caso, en el caso de Gellert Grindelwald, coincide con el ascenso de Hitler, porque de hecho todo el mundo en la comunidad mágica, Gellert Grindelwald representaba lo mismo que Hitler, pero en el mundo mágico. Y, por ejemplo, dos detallitos de Animales Fantásticos que te deja ver que J.K. Rowling siempre subraya su mensaje que ya es ciertamente progresista. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Nueva York de Animales Fantásticos, aprendemos que los magos tienen prohibido la relación con los no-mags, con los muggles, es decir, con las personas no mágicas. Eso al final, estamos hablando de Estados Unidos, de los años 20-30, podemos extrapolar este ejemplo y hablar de la situación en la que estaba la comunidad negra en Estados Unidos en estos años, en los años 20, 30, 40, en los que, como sabemos, no podían compartir asiento, no se podían ni sentar en el autobús. Al final, el discurso de J.K. Rowling siempre tiene un trasfondo político. De otro ejemplo, y ya con esto cierro, en Harry Potter, en la saga Harry Potter, aprendemos que cuando alguien hace algo terriblemente malo, iba a la cárcel, iba a la prisión de Azkaban. Sin embargo, en Animales Fantásticos hay sentencia de muerte. Entonces, ahí está siempre el discurso político de J.K. Rowling, que lo que hace es enriquecer una vez más, su universo, que no es tan infantil como pudiera parecer. Y y es lo que hace al final conectar a gente ya de edad quizás un poquito más avanzadas. Así que, lo que queda ver es
cómo desarrolla J.K. Rowling este megaproyecto que tiene montado. Yo creo que es lo que decías, que además de que se le vienen muchas ideas por todo lo que está ocurriendo actualmente, yo creo que J.K. Rowling tiene que tener un fondo de armario impresionante, porque en este sentido me creo que sea como por ejemplo, como George R.R. Martin en Canción de Hielo y Fuego, o como el propio Tolkien en La Tierra Media, que ya no es solo lo que se ha publicado, sino que tiene que tener un fondo tan amplio de información de cada personaje, de historias que no ha comentado o que no ha escrito, pero que ella las necesita tener en la cabeza para que le sirva de guía para la trama principal. Y que J.K. Rowling parece que se ha decidido por enseñárnoslo, y no sé, yo creo que mientras sigamos disfrutando de películas como Animales Fantásticos, que si bien es cierto que hay que pedirle más, porque es verdad que no vamos a decir ahora que Animales Fantásticos es la gran película del universo J.K. Rowling. De hecho, no sé tú si tuvieras que valorarla dentro del universo absoluto, es decir, incluso metiéndolas con las de Harry Potter, ¿dónde las situaría? Pero yo la situaría en la tabla la situaría en un nivel medio-bajo. O sea que tampoco quiero yo dar a entender que para mí me parece la mejor película, pero sí es un buen inicio, son la presentación de unos buenos personajes muy interesantes y de una trama que puede dar mucho de sí, además por lo que deja J.K. Rowling intuir, también por lo que ya muchos sabemos, ¿no? del universo Harry Potter. Así que, pues nada, yo creo que tendremos que esperar ya no 2 años, porque este podcast ya es de 2017, yo creo que para otoño del año que viene, 2018, veremos cómo va la saga. Yo solo lo que espero es que si no se cambia de director, que es algo que sí que me gustaría, porque en los aspectos de dirección sabemos que J.K. Rowling es su universo y ella lo va a moldear tanto como le guste, pero sí que me molaría pues ver un poco de versatilidad en el aspecto de la dirección, pues por ver cómo se toman decisiones más diferentes en el aspecto visual o eso es verdad, porque en lo que no sé, contamos antes de la... Sí, no sé cómo tú lo has visto, pero quizás David Yates aquí está, igual que hemos alabado sus riesgos del último díptico de Harry Potter, aquí es verdad que está también muy, muy académico, ¿no? Muy tomando 0 decisiones de riesgo, muy, muy conservador. Es que yo veo aquí más a Heyman que al propio David Yates, ¿sabes? Y me parece que es un poco también lo que pasó con las... ¿Cómo que a Yates que a David Yates? No me he enterado. No, que veo más a Heyman que a David Yates. Vale. Entonces, sí. No sé qué es lo que pasará más adelante. Aquí ves a Heyman. Claro, aquí veo a Heyman, porque tú es que no has visto Paddington, pero si ves Paddington yo creo que te pasaría exactamente lo mismo. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar en las siguientes películas, si quizá le dan más mandos a David Yates porque tienen confianza plena en que también va a ser capaz de llevar este universo por sí mismo, pero lo que digo, me gustaría ver a otros directores. Si no es así, pues al menos que repita la magia que sí que le hemos visto o que hemos atisbado, por ejemplo, en el baile de Newt Scamander, cuando intenta conquistar a ese medio rinoceronte, que me parece espectacular y que lo vamos a ver repetido en YouTube mucho tiempo. Momento álgido en la carrera de Eddie Redmayne. de Eddie Redmayne, ¿eh? Sí, mi padre se burlaba cuando fuimos a verla al cine, pero a mi madre y a mí nos encantó, nos pareció el momento más especial de la peli. Pero así nada, eso, yo con esperanzas, como dices tú, hacia el futuro, me parece que es un germen del universo muy, muy interesante, pero ahora falta ver si Johnny Depp no se lo carga, porque ya le conocemos, ¿no? Pero nada, yo espero que sobre todo la gente, después de escuchar este podcast, tenga ganas de revisitar la saga y nos comentéis a través del hashtag Harvey, JRVI, porque siempre nos encanta escuchar no solo lo que os opináis del podcast, sino lo que aprendéis o lo que os hace disfrutar o ver este programa, por ejemplo. Así que si revisitáis la saga, hacedlo con nosotros, sí, porque yo lo voy a hacer en la siguiente semana, aunque Moloco ya se la haya visto, pero estará dispuesto a comentarla con vosotros a través de su Instagram. ¿Seguro? ¿Verdad, Moloco? Claro, es correcto, que lo tengo privado. Pero bueno, si utilizáis el hashtag, tenéis que utilizar el hashtag Harvey Potter. Ese es el hashtag. Me parece bien. Harvey Potter, pero Potter con 2 T's. No hagáis la españolitis de ponerlo solo con una. Así que eso, hashtag Harvey Potter para comentar la saga tal
cuando la veáis y no os preocupéis que os contestaremos 100% seguro, estaremos al tanto de todo lo que digáis y Moloco, aunque no esté en Twitter, yo me encargaré de transmitirle todos vuestros mensajes, que sé que le tenéis más cariño que a mí, pero solo porque es malagueño y el acento andaluz se hace más apreciable, pero no por nada más. Muy bien. Pues no sé, no vamos a dar noticias esta semana, ¿no? No pega. No pega. Esto es especial Navidad. Sí te quiero decir, a mí me gusta escuchar los podcasts una vez que ya se publican, porque bueno, para una vez que Emilio ya se ha pegado el curro de editarlos. Exactamente, porque me gusta, aprender esto hay que decirlo así, esto no hay que decirlo, y sobre todo escuchar las cagaditas, que en este caso, en el último podcast tuve una grande, porque tuve un lapsus linguae bastante curioso, porque mencioné que era Peter Ustinov, aparecía creado digitalmente en Rogue One. Evidentemente no, el Nerón de Quo Vadis no sale en Rogue One, es Peter Cushing. Además, esta semana precisamente se ha visto, hay en YouTube ya rulando un vídeo de cómo se recrea digitalmente a Peter Cushing. Y por cierto, hablando de Star Wars, esta semana ya que viene, es decir, este martes, ya Colin Trevorrow, al parecer, se va a reunir con Kathleen Kennedy para ver qué van a hacer de cara al episodio 9 o, qué van a hacer de cara al episodio 8 en relación al personaje de Carrie Fisher. Claro, tienen que tomar una decisión de si van a quitar presencia de Carrie Fisher en el episodio 8 de cara a darle una excusa para que no aparezca en el 9, van a dejarlo tal cual y en el 9 se van a inventar algo o van a recuperarla digitalmente. Que eso, además, esta misma semana había un artículo que hablaba sobre la moralidad y lo ético de recuperar actores muertos, algo que tú comentaste además en el último podcast. Así que veremos, pero eso, lo dicho, que es Peter Cushing, no Peter Ustinov, el que aparece en Rogue One. Importante, que ya alguno que me lo ha dicho, que me he metido en la aplicación de iVoox, que es Peter Cushing, y yo, sí, perdón. Así que nada, dicho esto, ya me oiré el podcast dentro de 2 días y ya pediré perdón la semana que viene por alguna otra cagada. Y tal y como tú, es probable que muchos oyentes escuchen este podcast cuando ya se han producido la entrega de los Globos de Oro, que es algo que comentaremos más en profundidad la semana que viene cuando ya volvamos al ritmo habitual del podcast del Juego de Harvey. Pero lo que tenéis que saber es que La La Land ha ganado, porque no me hace falta de más. Eso lo grabamos, ¿no? Eso lo grabamos. A ver, vamos a grabar los ganadores. A ver. Venga. En drama, Moonlight. ¿O es demasiado? Eso es demasiado de Oscars, ¿no? Es que no sé. No, puede que Moonlight sea más Globos de Oro que Manchester. Ay, no lo sé. Es que ahí no me la quiero jugar, ¿eh? Ahí no vamos a dar premio. Vamos a hacer. Tú quieres La La Land, que es lo fácil, ¿no? La La Land, Ryan Gosling, Emma Stone. Exactamente. Lo de Ryan Gosling, no sé, ¿eh? A mí me da que es la típica que hacen La Pájara y no se lo dan a Gosling. Conociendo a los Globos de Oro y sabiendo que son pocos votantes. ¿Se lo dan a Deadpool? No, yo estaba pensando más que se lo dan a Hugh Grant. No, pero Hugh Grant está en secundario. Igual está en secundario, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo tampoco. Bueno, da igual. Yo sí te digo la verdad, ni los voy a ver. No, pero yo lo de La La Land lo decía porque además se estrena la semana que viene en nuestro país, en España. No sé en qué países de Latinoamérica está estrenada ya, pero lo que sí que está claro es que sigue haciendo muy buena taquilla y la que también está haciendo buena taquilla es Figuras Ocultas, la película que mencionabas tú de las 3 afroamericanas que participaron en el plan espacial norteamericano. Así que son 2 pelis que probablemente llegarán a los Oscar porque se han convertido en los grandes sleepers del año, que son esas películas que se estrenan en pocas salas y luego van sacando dinero casi sin que nadie se entere, pero al final una está con 25 millones de dólares, que es Figuras Ocultas, y La La Land está ya con más de 50. Así que nada, veremos que se van a convertir en fenómenos de cara a los Oscar, sobre todo teniendo en cuenta que películas como Moonlight y Manchester by the Sea no han recaudado tanto dinero. Así que nada, va a ser un mes fascinante de cara a los Oscar, porque ya no hemos comentado demasiado de la temporada de premios en este podcast, pero hablaremos de ello en las próximas semanas y quizá traigamos a algunos invitados como Juan Sanguino o Daniel Mantilla, que sé que están deseando venir al programa. Y poco más, eso es todo, Moloco. Nos vemos la semana que viene entonces, ¿no? Espérate, que te quiero decir una cosa de esto de última hora, ahora que hablabas de taquilla. Dime. No es spoilers,
no es spoiler si decimos a los oyentes que estamos grabando en domingo por la tarde. Bueno, pues Animales Fantásticos finalmente va a hacer quizás mejor taquilla de lo que pensábamos. Ya ha superado a Deadpool en la lista de películas más taquilleras de 2016, pero sobre todo, y esto es, digamos, algo más la honrilla final, parece que va camino finalmente de superar a Harry Potter y el prisionero de Azkaban. ¿Te acuerdas que dijimos eso de que bueno, que está muy bien la taquilla porque se acerca a los 800 millones, pero psicológicamente, mentalmente, ¿no? Al final es la película menos taquillera de todo el universo. Pues Harry Potter y el prisionero de Azkaban recaudó 796,7 y Animales Fantásticos lleva 794,9. Es decir, que está a menos de 2 millones de dólares. Yo creo que eso finalmente lo ya es un consiguen. hecho. Así que bueno, o sea que psicológicamente pueden decir hemos estrenado una nueva franquicia con mejores números que una película de Harry Potter, que no está mal. Y no solo eso, no solo va a pasar a Prisionero de Azkaban, sino que va a pasar de 800 millones. Te voy a decir por qué. Si no me equivoco, y no me quiero tirar demasiado triple, pero estoy casi seguro, cuando una película pasa números enteros, y cuando digo números enteros, no números enteros como el término que conocéis, sino me hablo de 700, 800, 900, 1000, los acuerdos de sindicación con las televisiones o con las páginas de vídeo bajo demanda pueden exigir más dinero. Entonces, si Warner Bros. Consigue pasar de esos 800 millones, significa que van a conseguir acuerdos mejores con las televisiones y con las plataformas de streaming. Así que son todo buenas noticias en lo que respecta a Animales Fantásticos, porque es un inicio prometedor tanto en lo narrativo como en lo industrial. Así que buenas noticias para David Heyman, que es la persona, el esqueleto de este podcast del juego de Harvey, y nada, pues buenas noticias también para los fans de Harry Potter, que veremos más películas de la saga y con presupuestos y optimismo por parte de Warner Bros., que es lo importante de cara a que la saga esté en buena forma. Así que nada, eso es todo por este podcast. Muchas gracias por estar al otro lado del micrófono, Molocó, ahí en Málaga, que es muy bonita, y nos vemos la semana que viene. Correcto. Muy bien, ya pensamos tema, a ver qué hay la semana que viene. Yo hablaría de los Globos de Oro, y así damos pistoletazo de salida a la temporada de premios en el juego de Harvey. ¿Quieres decir, rollo, pero además, o sea, el origen de los Globos de Oro? Sí, algo así un poco como quién lo forman y tal. Sí, sobre todo también cómo me parece que va a ser interesante ver cómo gestiona la industria los premios. Que al fin y al cabo vemos siempre, no, es que ¿cuánto presupuesto dedican a los premios? ¿Dónde se anuncian? ¿Cómo consiguen que los académicos voten por las pelis? Yo creo que ese tema no se ha tocado demasiado en muchos otros podcasts, aunque es verdad que La Sexta nominada, nuestros amigos siempre lo han tocado en algún otro podcast, pero no me parece de forma dedicada. Así yo creo que eso será interesante, sobre todo para complementarnos y no nos robemos escuchas los unos de los otros, porque creo que son podcasts que se complementan muy bien. Así que yo creo que ese sería un tema guay. Pues muy bien. Pues ya veremos si nos vemos la semana que viene o no. Ahí dejamos la duda a los oyentes, que estén expectantes. Nosotros aquí aparecemos por sorpresa, no nos comprometemos a nada. Así que vaya bien la semana y bueno, y a disfrutar de La La Land, que yo ya tengo ganas de verla, tú ya la has visto. A mí ya me va a tocar la semana que viene, a ver si es tanto como dicen, que espero que sí. Así que nada. Hasta luego. Un abrazo, Hasta luego.